Muchas gracias. Bueno, me pregunto, ¿alguien aquí ha pasado por algún momento difícil o desafiante en los últimos meses? ¿Alguien? Tal vez uno o dos de nosotros, ¿verdad? Ahora, la mayoría de nosotros sabemos que algunas iglesias o llamadas iglesias te dirían que simplemente declares que eres rico y feliz y sano, ¿sí? Y bueno, miramos a todos los santos que sufren en la Biblia y nos preguntamos por qué no lo hicieron, si en verdad es tan fácil, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿por qué Dios me ha permitido pasar por esos momentos difíciles? ¿No? Algunos escépticos dirán que solo hay dos posibilidades. Dios es poderoso, pero no es bueno, y por lo tanto no le importa. O Dios es bueno, pero no poderoso, y por lo tanto Él no puede ayudarnos. Pero hay una tercera posibilidad, y bueno, la verdad que la Biblia nos enseña. Dios es bueno y poderoso y tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Después de todo, Dios mismo se hizo carne, ¿no? Vino a la tierra como hombre y sufrió mucho por un gran propósito. Él mismo entró en el sufrimiento humano de manera voluntaria por nosotros. Hay una hermosa canción llamada Entenderemos. Y el coro dice: entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Y bueno, yo creo que las cosas están claras en el cielo, pero no necesariamente porque Dios explique todas sus razones para hacer todo, o porque lo sabremos todo, ¿no? Pero porque entenderemos profundamente el carácter de Dios y sabremos que Él hizo todas las cosas bien. Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no hará justicia. Yo no soy Dios y tampoco lo eres tú. Dios no responde a nuestras preguntas en todas las situaciones. Él no está obligado a hacerlo. Y probablemente no entenderíamos incluso si lo hiciera. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios. Y hay muchas cosas secretas, ¿verdad? Pero el versículo continúa. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. En Deuteronomio 8, Dios revela algunos de sus propósitos en las pruebas. Ahora, recuerda, Israel acababa de pasar por el desierto, unas vacaciones agradables, ¿verdad? No. Ahora, admito que el viaje fue más largo de lo necesario debido a la incredulidad del pueblo, ¿no? 40 años. Pero corto o largo, el desierto no era un buen lugar para viajar, ¿no? Sin aire acondicionado, sin garrafones y sin celulares. ¿Sí? No, pero en serio, a veces no había comida que encontrar, la gente tenía hambre, más urgente aún, a veces no había agua, y no tarde en morir de sed. Había una caminata interminable, había mordeduras, criaturas venenosas, escorpiones, y algo que Moisés llamó serpientes abrasadoras. ¿Por qué Dios? Hubo muchas razones y no las conocemos todas, pero hoy descubriremos algunas. Escucha cómo comienza el capítulo de Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen
y entren y tomen posesión de la tierra que Jehová juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde Yahvé tu Dios te ha traído por el desierto. Es muy, pero súper importante para Israel acordarse de estas cosas, ¿no? Versículo 2, te acordarás. 11, cuídate de no olvidar. 14, no sé que te olvides. 18, acuérdate. 19, si alguna vez te olvidas. Bueno, ¿qué estaba haciendo Dios? Aquí está el resumen rápido, vista de pájaro, ¿ok? Lo sacó ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? La casa de servidumbre, ¿ok? Egipto. Él los condujo a través de ¿qué? El desierto, ¿verdad? El inmenso y terrible desierto, o grande y espantoso, dice la Reina Valera. Estaba a punto de traerlos ¿a dónde? La tierra prometida, ¿no? Una tierra de abundancia, una tierra buena. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el plan. ¿Por qué Dios no pasó por alto la parte del desierto terrible? Esta es la pregunta, ¿no? Ahora, esto es importante para nosotros. Dios escribió esto para que lo estudiáramos. También nos sacó de la esclavitud del pecado, ¿no? La esclavitud del pecado. Nos está conduciendo a través del sufrimiento. Pero Él nos está trayendo a la bendición. Así que esto realmente se aplica a nosotros. Ahora, ten cuidado. Otra vez, no estamos exactamente en la misma situación que Israel. Hay algunas tradiciones en la iglesia cristiana de las que necesitamos tener cuidado. Por ejemplo, es tradicional pensar en el desierto como esta vida, ¿no? El Jordán como la muerte y la tierra prometida como el cielo, ¿verdad? Hay algunos paralelismos, pero la tierra prometida era para ellos la vida normal, ¿no? Con todas sus propias pruebas, bendiciones y tentaciones. Así que digamos que esto fue así. Dios puede guiarnos a través del sufrimiento para prepararnos para la bendición del cielo, sí. Pero también puede llevarnos a través de las pruebas para prepararnos para las bendiciones de esta vida. Veremos eso en este capítulo. Bueno, quizás deberíamos leerlo, ¿no? Los versículos 1 a 3 de Deuteronomio 8. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que Yahvé juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde Yahvé tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Yahvé. Primero, Dios nos llevó a través del desierto para humillarlos, ¿no? Para enseñarles humildad. En sus hojas, para humillar. Para humillar. ¿Alguna vez has tenido problemas económicos y no veías manera de conseguir más dinero, ¿no? Y la necesidad era desesperada? Y en esos momentos te diste cuenta de que necesitabas ayuda. Espero que hayas considerado orar, ¿no? Danos hoy el pan nuestro de cada día. O estabas en el hospital, ni siquiera podías cuidarte. Necesitabas ayuda para las cosas más básicas. Tal vez ni siquiera podías ir al baño por tu cuenta, ¿no? Y tenías que depender de otras personas. Muy incómodo, ¿verdad? Y te diste cuenta de lo rápido y fácilmente que puedes perder tu llamada independencia.
es muy peligroso convencernos de que no necesitamos nada ni a nadie, ¿verdad? Porque no es cierto. Dios en realidad les permitió tener hambre, ¿no? Te dejó tener hambre, dice. Y luego, ¿qué? Versículo 3. Te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. Nos sentimos más cómodos cuando le pedimos a Dios que provea y sabemos cómo puede hacerlo, ¿no? Señor, tengo esta necesidad. Ahora, déjame explicarte cómo proveer. Nadie sugirió que Dios debería hacer caer del cielo un alimento completamente nuevo, ¿verdad? Un alimento desconocido, pero eso es lo que hizo Dios. ¿Por qué? El versículo 3. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Eso podría sorprenderte, pero eso no es solo hablar de las Escrituras. Este es el decreto de Dios, ¿no? Como he oído decir, este es cada mandamiento enviado desde el trono de Dios. Bueno, Satanás tentó a Jesús cuando Jesús tenía hambre, diciendo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dependemos de Dios en lugar de elegir nuestro propio camino, ¿no? Dios envió pan a Israel para que aprendieran a no depender del pan. ¿Cómo es eso, no? Bueno, fue un milagro, obviamente de parte de Dios mismo. Fue la palabra de Dios la que proveyó el pan. Y era muy obvio en este caso, ¿verdad? Jesús no necesitaba confiar en el camino de Satanás porque confiaba en que Dios su Padre proveyera a su manera. Cuando Dios te da lo que necesitas es porque era su palabra, ¿no? Su decreto, no solo la Biblia, un mandamiento enviado desde su trono. Si dormiste anoche, esto es de Él. Ropa para ponerte, de Él, ¿no? Comida para comer, aire para respirar, es de la palabra de Dios. No podemos hacer nada sin Él. Humildad, ¿no? Y a veces necesitamos tener hambre antes de darnos cuenta de cuánto lo necesitamos. Y a veces la respuesta tiene que ser inesperada para recordarnos que es, como siempre, de Dios. Ahora Dios tiene un segundo propósito en el versículo 2, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Propósito número 2, probándote. Probándote. Es una cita del texto. Entre comillas, probándote. Sí. Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Ok, entonces, ¿Dios no sabía qué había en sus corazones? Bueno, por supuesto que lo sabía, ¿no? Dijo a Jesús a los fariseos, Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Eso es Lucas 16-15. Y dice Juan de Jesús, Jesús no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre, ¿no? Juan 2, 24, 25. Dios ya conoce los corazones de los hombres, siempre ha sido así.
¿Recuerdas los viejos tiempos antes del diluvio? Génesis capítulo 6, 5. Yahvé vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Primero de Samuel 16, 7. El hombre mira la apariencia exterior, pero Yahvé mira ¿qué? El corazón. Salmo 139, 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Yahvé, tú ya la sabes toda. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Recuerden, hermanos, que los hebreos a veces usaban la palabra conocer o saber de una manera distinta. El saber es como conocer en el sentido de la experiencia. ¿Okay? Él sabe lo que está en sus corazones desde el principio. De hecho, en Deuteronomio va a profetizar todo lo que la nación hará en el futuro. Pero podríamos decir que Él sacó a la luz lo que había en sus corazones, o lo reveló, ¿no? Él está revelando su verdadero carácter, poniéndolos a prueba. Hace varios años, Sherry y yo tuvimos capacitación en mediación y pacificación, resolución de conflictos. Y nos advirtieron sobre las excusas, ¿no? Todos tenemos excusas para nuestro comportamiento. ¿Por qué dijiste esta cosa cruel? Estaba cansado, ¿no? Es que ella me estaba molestando. Hermanos, fíjense, cuando tomas una Coca-Cola de una taza y alguien la golpea, ¿qué se derrama? Coca-Cola, ¿verdad? Cuando estás cansado o alguien te molesta, ¿qué se derrama? Lo que ya estaba en tu corazón. Esa es la dura verdad, ¿no? Pero saber o ver lo que hay en nuestros corazones nos ayuda a ¿qué? Confesarlo a Dios y cambiar, ¿verdad? Con su ayuda. Y así Dios nos humilla, nos muestra a nuestra verdadera dependencia de Él. Y Dios nos pone a prueba, golpeando la taza para ver lo que se derrama, ¿no? Sacando a la luz lo que realmente está en nuestros corazones. Probar. Bueno, tiene otro propósito, el versículo 4. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. 5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que Yahvé tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. 7. Porque Yahvé tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes manantiales que fluyen por valles y colinas. Una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Es decir, el tercer propósito de Dios te estaba disciplinando. Te estaba disciplinando. Disciplinarlos como un padre disciplina a su hijo. Bueno, esto no es tanto la idea de castigo, sino más bien la idea de entrenamiento. Aunque ambos pueden ser incluidos, ¿no? Pero el énfasis está en la bondad de Dios y su cuidado, ¿verdad? Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Bueno, vemos esa idea en la descripción de la palabra misma de Dios en 2 de Timoteo, ¿verdad? Útil para enseñar,
para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo esta disciplina en este caso? Piensen cómo un buen padre disciplina o instruya a un niño. ¿Cuál es el propósito? Bueno, en general, para salvar al niño de problemas más graves en el futuro, ¿verdad? Todo este capítulo es realmente de la buena disciplina de Dios. ¿Cuál era su propósito en la disciplina? Hay aquí algunas ideas rápidas y no van a tener tiempo de escribirlas, pero aquí están. Bueno, les enseñó de obediencia, ¿verdad? Versículo 6. Probó su carácter y desarrolló su carácter. Versículo 3. Les enseñó dependencia de Dios. Versículos 3 a 4. Reveló su relación con Dios, la relación de un hijo con un buen padre. Versículos 5. Les mostró el carácter de Dios. Versículos 3 a 4. Llevó a una bendición futura. Versículos 7 a 10. Y leeremos más sobre eso más adelante. Y trajo seguridad. Porque como veremos, las naciones de Canaán estaban pereciendo a causa de su pecado, su maldad. Versículo 2 a 20, perdón. Dios los protegía de eso. La disciplina tiene muchos buenos propósitos en nuestras vidas, ¿no? Ahora, hay una tradición judía basada en el versículo 10. Versículo 10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Yahvé tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Y la tradición es dar gracias después de comer. No estoy seguro de que eso es exactamente lo que este versículo dice, pero está dando una imagen de la actitud general de nuestra vida, ¿no? Como somos bendecidos, no debemos estar orgullosos. Debemos, ¿qué? Dar gracias a Dios, ¿no? ¿Y por qué no agradecer a Dios después de comer? ¿Verdad? Y si necesitamos recordarle lo que Dios ha hecho y no olvidar. El versículo 11. Cuídate de no olvidar a Yahvé tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sé, que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Allí está, ¿no? En lugar de humildad ante Dios, ¿qué? Orgullo. En nosotros mismos, ¿no? 15. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta, donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. Dios es un buen padre, ¿no? 16. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sé que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. El propósito de Dios era hacer el bien para ellos, pero comienzan a centrarse en sí mismos, buscando lo bueno en sí mismos. Es como tener $1,000,000 de pesos en tu cuenta bancaria y todo lo que haces es buscar centavos en los cojines del sofá, ¿no? 18. Pero acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Dios da la capacidad para hacer riqueza. ¿Sí? Todo es de Él. Por supuesto, hoy la idea popular es que si tienes más riqueza que otra persona, es porque eres un opresor privilegiado. Pero eso no es siempre el caso.
Dios te permite tener riqueza o no. Puedes trabajar por ella, puedes no, puedes obtenerla honestamente o deshonestamente, pero solo la tendrás porque Dios lo permite. Ajá. Y si te preguntas sobre gente mala, que parece tan feliz y rico, ¿no? Revisa el Salmo 73 para más información. Salmo 73. Pero en el versículo 18, esto no es riqueza deshonesta, ¿no? De riqueza de opresión. No, es un regalo de Dios con un propósito. Es decir, la riqueza puede ser una buena bendición. Y eso nos lleva al propósito número 4, en el versículo 18. A fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Su propósito es cumplir sus promesas. Ser fiel, ¿verdad? Porque ese es su carácter, en tus notas, a fin de confirmar su pacto. A fin de confirmar su pacto. ¿Qué es ese pacto? Abraham, llamado más tarde Abraham, era un hombre mayor y no tenía hijos. Debe haber sido un chiste local, porque el nombre Abraham significa padre exaltado, ¿verdad? Y cuando Abraham tuvo solo un hijo, Ismael, Dios lo llamó Abraham, que significa padre de una multitud. Toda la gente debe haberse reído a sus espaldas, ¿no? Pero no importa si tenía 99 años y no tenía hijos. ¿Por qué? Porque el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Yahvé. Y aquí viene el decreto del trono de Dios en Génesis 17, 7 y 8. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dios cumple sus promesas siempre. Cuando Dios dice a su pueblo, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Crees que lo dice en serio? Sí. Todas las cosas cooperan, las circunstancias de la vida, las actividades en el mundo espiritual, lo bueno, lo malo, incluso el sufrimiento. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pero ¿qué pasa con esta persona que no ama a Dios? Bueno, no tiene esa promesa. Dios no promete nada bueno para los no cristianos. Pero esta es una promesa para nosotros. Los que lo aman, los que son llamados por Él, los que confían en Él. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cuando Dios te salvó, fue con un propósito: liberarte del pecado y traerte bendición para su gloria. Y parte del camino a la bendición es el sufrimiento. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No olvides la segunda parte del versículo, Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Segundo de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero Pablo le dijo a Timoteo, fortalécete. ¿Por qué? Segundo de Timoteo 2:3-6. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús.
El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También, el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Bendición futura. Puede que conozcas la vieja ilustración de una evangelista que se llama Ray Comfort. Si estás en un avión y alguien te dice que lleves un paracaídas porque hará tu vuelo más cómodo, pensarías que está loco, ¿no? Es pesado y me pica y no puedo sentarme bien en mi asiento. Y entonces te lo quitas. Ven a Jesús. Experimentarás paz, alegría y prosperidad. Y algunas personas entran a la iglesia cristiana por razones egoístas. Y están confundidas cuando ven cómo es realmente la vida de los cristianos. Pero ¿qué pasaría si alguien viniera a ti en el avión y te dijera: los motores han fallado? El avión está a punto de caer 10,000 metros en el desierto de Sonora. Tu única esperanza es este paracaídas. Cogerás el paracaídas y te pondrás y estarás muy agradecido, ¿verdad? Ven a Jesús. Pasarás por el sufrimiento, pero serás salvado del juicio eterno. Experimentarás bendiciones más allá de tu imaginación, sobre todo conocer al Creador del universo, el Salvador. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3. Dios quiere que recuerden sus tiempos de prueba en el desierto, no para quejarse o ser amargado, ¿no? Oh, la amargura te comerá vivo y te comerá lentamente. No, sino para saber que había un buen propósito para estar agradecido. Deuteronomio 8 enumera solo algunos de los propósitos de Dios en el sufrimiento. Una vez mi papá escribió una lista de 35 cosas de la Escritura que Dios puede lograr a través de nuestro sufrimiento. No cabe duda de que hay otras razones que Dios no nos cuenta. Pero es muy importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué sucede con aquellos que olvidan lo que Dios ha hecho? Se vuelven egoístas y arrogantes, ¿no? Cuídate de no olvidar a Yahvé tu Dios, el versículo 14. Entonces tu corazón, ¿qué? Sí. ¿Te acuerdas de lo que Él te salvó de? El pecado y el infierno. Estabas indefenso. 17. No sé que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. No, hermanos. 2 de Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Bueno, eso es más riqueza espiritual, ¿no? Pero todo lo que tenemos, espiritual o material, es de Él, de su trono, gracias a Jesucristo. Así que primero, como en sus hojas, se vuelven orgullosos. Se vuelven orgullosos. Y segundo, B, se vuelven desobedientes.
se vuelven desobedientes. El versículo 11. Cuídate de no olvidar a Yahvé tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que te ordeno hoy. Y finalmente olvidar los hace ser como las naciones insensatas de este mundo, idólatras, se vuelven idólatras. Sí. Esclavizados a dioses falsos. El versículo 19, pero sucederá que si alguna vez te olvidas de Yahvé tu Dios y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy, que ciertamente perecerán. Como las naciones que Yahvé destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz de Yahvé, su Dios. Condenados con el mundo. Dios no permitirá que los verdaderos creyentes sean condenados con el mundo, pero para continuar su obra de transformar nuestras vidas, Él puede usar la disciplina. Cuando olvidamos y nos negamos a examinar y juzgar nuestras propias vidas. 1 Corintios 11, 31 a 32. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios quería que su pueblo Israel lo conociera de verdad para poner su fe y confianza en Él y nada y nadie más, para que no perecieran como las naciones del mundo. Él quiere lo mismo para nosotros. El mundo cree que deberías evitar sufrir a toda costa. Dame más medicación. O algo peor. Consólame. Dime que soy una buena persona, muy especial. ¿No? Quítame a la gente tóxica de mi vida. Incluso mátame si me quita el sufrimiento. Así es el mundo. Pero la palabra de Dios dice, Él permite el sufrimiento temporal para un buen propósito. Y si es temporal. 2 Corintios 4, 17, pero pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Yo creo que esta es una de las mayores diferencias entre el no cristiano y el cristiano. Si quieres ser como Cristo y completamente diferente del mundo, deja que el Espíritu desarrolle esta actitud en ti. Una actitud de recordar y confiar en la obra de Dios y el propósito de Dios en el sufrimiento. Pero Israel sí se olvidó. En Oseas capítulo 2, Oseas 2 nos da una perspectiva de siglos antes. La nación había dejado su primer amor y se había convertido en una adúltera, siguiendo a dioses falsos como amantes. Israel afirmó que las bendiciones de la tierra prometida provienen de los ídolos. Oseas 2 dice Israel, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. El versículo 8 dice Yahvé, Jehová, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo, el aceite, y le prodigaba la plata y oro que ellos usaban para Baal, el dios falso. Se olvidaba de mí, declara Yahvé.
Qué triste, ¿no? Pero Dios todavía tiene una promesa, un pacto. Oseas nos dice al fin de la historia para la nación de Israel, Oseas 2:23, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Muchos israelitas se perdieron para siempre en su incredulidad. Pero algún día Dios salvará a Israel. No queremos ser los que están perdidos para siempre porque hemos olvidado. Entonces, si recordamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando recordamos la fidelidad de Dios y su disciplina, su bondad? En sus hojas dice, tendremos una actitud de humildad. Tendremos una actitud de humildad. Eso viene de los versículos 2 y 3. Tendremos una actitud de humildad. Y lo obedeceremos. Lo obedeceremos al versículo 1. Y en lugar de adorar a ídolos muertos, alabaremos al Dios viviente que nos provee. Versículo 10. Lo alabaremos. Alabaremos. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 5:18? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gente ha notado que no dice dar gracias por todo. No, en cierto sentido podemos, porque sabemos que Dios pone estas cosas en nuestra vida para nuestro bien. Pero es difícil para nosotros cuando no podemos ver todos sus propósitos y cuando solo podemos ver vuestro dolor, ¿no? Pero en nuestro sufrimiento físico, nuestros problemas familiares, nuestro estrés escolar, nuestros conflictos laborales, nuestros desafíos económicos, en todas estas cosas podemos dar gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Padre amoroso y Él nos llevará a través de estas cosas a la bendición. Incluso en estas cosas, en estos, Él tiene un buen propósito. ¿En serio? ¿Quieres ser diferente que el mundo? Empieza a pensar de esta manera. Dios, no entiendo. ¿Por qué permitiste esto? No lo sé, pero confío en ti. He aprendido de Deuteronomio 8 que tú tienes grandes propósitos en el sufrimiento y que me conduces a través de él a la bendición para conocerte, amarte y disfrutar más de tus bendiciones. Necesito tu consuelo. Digo con el hombre en Marcos 9, pues sí, creo, ayúdame en mi incredulidad. Consuela mi corazón. Que mire a ti, no a las cosas en este mundo moribundo. Recuerdo a Jesús que sufrió tanto por mí. Se hizo pobre. Tomó forma de esclavo. 1 de Pedro 2, 21 a 23, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo, para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que busca con justicia. Vamos a encomendarnos a Dios en nuestro sufrimiento.
se llama vivir en el mundo real. Saber que hay un creador que nos ama, un salvador que nos salvó, un consolador que está con nosotros. Y así viviendo en humildad, obediencia y alabanza. Bueno, hermanos, espero que eso sea un ánimo para nosotros. Pero necesitamos el Espíritu de Dios para que nos ayude a ver más allá de nuestro dolor, ¿no? En un tiempo de prueba y confusión en la iglesia, Judas escribió su epístola. Y tal vez debemos buscarlo. Judas está casi al fin de sus Biblias, antes de Apocalipsis. Una página antes. Y en el versículo 20 tiene este consejo en un tiempo difícil para la iglesia. Ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consírvanse en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Es decir, que debemos estudiar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, ponerla en práctica. Debemos orar con el privilegio que tenemos como creyentes de orar en el poder del Espíritu cuando nosotros somos débiles. Y ser pacientes, esperando y preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, quien trae misericordia y vida. Y lo hacemos no solo en nuestras propias vidas, que es nuestra responsabilidad, sino que lo hacemos juntos, ¿no? Estudiamos y oramos juntos. Compartimos el dolor y las cargas de los demás. Nos animamos mutuamente. ¿Y qué dice Judas? 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Humildad, obediencia y alabanza. Y está, ¿no? Y que así sea. Amén.